diputado por el PSC en el Congreso de los Diputados, expresidente federalistas de izquierdas entre 2013 y 2016, ahora vocal de honor de la organización, ¿no? Sí. Escritor de más de una veintena de libros, además, sobre todo su vida profesional ha dedicado a la filosofía, es catedrático por la Universidad de Barcelona, experto en filosofía contemporánea. Muchas gracias por haber venido y por estar con nosotros. Lo primero que te quería preguntar, Manuel, es ¿cuál es la realidad ahora mismo en Cataluña? ¿Cómo están las familias? Ya denunciaste allá por 2014 que en Cataluña se estaba produciendo una fractura social importante debido al proceso soberanista. ¿Cuál es la situación ahora, después del 1 de octubre, de las elecciones convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Bueno, si tuviera que definir algo así como el estado de ánimo colectivo en Cataluña, pues yo diría que la ciudadanía catalana está dos veces, fracturada y fatigada, las dos cosas, ¿no? Fatigada porque, bueno, porque el llamado proceso ha sido realmente agotador, ha sido extenuante. De hecho, en general, la gente en Cataluña suele llamar al proceso el monotema, ¿no? Porque es el asunto del que parece imposible salir. Y bueno, la gente está fatigada, entre otras muchas razones, porque los argumentos ya no dan más de sí, es decir, que todas las razones barajables, planteables, ya han salido, ¿no? Entonces, el debate, en fin, no se enriquece con nada, ¿no? Entonces, esto una sensación de cansancio, de volver sobre lo mismo una y otra vez. Y luego está fracturada, yo lo dije hace ya un cierto tiempo, y sobre todo lo dije aquí en Madrid, un acto en el Círculo de Bellas Artes, cuando no se habla todavía tanto de fractura social. Entonces yo dije en ese acto que, aunque no me hace ninguna gracia tener que reconocer que José María Aznar tenía razón, pero creo que acertaba cuando decía que antes se romperá Cataluña que España. Y efectivamente, como socialista, ¿no? que había elementos. Yo creo que necesitas analizar hasta qué punto eso que ahora llamamos fractura ha sido posible porque a lo mejor la sociedad catalana, o lo que llamamos la sociedad catalana, pues era, por así decirlo, algo menos cohesionado de lo que se decía, menos empastado de lo que se decía, de cierto modo no del todo cuajado, no del todo por hacer, y no ha resistido, por así decirlo, un embate como el del independentismo, ¿no? ¿Por qué no está cuajada? Debe ir muy lejos, pero supongo que un elemento muy importante tiene que ver con el hecho de que, bueno, Cataluña es un país, es una sociedad, pues, digamos, que lleva recibiendo población externa desde hace mucho tiempo, que en las últimas décadas, pues, los contingentes de inmigración del resto de España, pues, han sido muy importantes. En el siglo XX, los expertos dicen que hubo fundamentalmente tres grandes oleadas migratorias en el siglo XX. A principios del siglo XX, en Cataluña, ¿no? A principios del siglo XX hubo una oleada migratoria del campo catalán a las ciudades, a Barcelona. Yo todavía recuerdo oír chistes cuando era pequeño de gente de un pueblo de Cataluña, de la Cataluña profunda, y eran chistes parecidos a los que contamos hoy de Lepe, ¿no? Eran los paletos, etc., ¿no? Pero eran protagonizados por catalanes campesinos, ¿no? Luego, antes de la Guerra Civil, hay una oleada migratoria muy fuerte que es con ocasión de la Exposición Universal del año 29. En aquel momento se produjo una huelga de los trabajadores de la construcción que estaban haciendo las obras de la Exposición Universal. Supongo que es Barcelona, lo que es la Plaza España, etc. Entonces la patronal de la construcción fue a buscar trabajadores al sur de Valencia, a Murcia y a la zona de Almería. Y de esa época,
Desde los años 30 hasta la guerra civil hay una migración muy localizada, pero que viene de ahí, ¿no? Yo también recuerdo que hace años en Barcelona el término murciano era un término que tenía una connotación despectiva. Tenía que ver con eso, con esa migración. Obviamente la gente que emigraba desde Murcia o desde Almería era porque obviamente allí no tenía trabajo ni tenía nada, ¿no? Bueno, luego, después de la guerra civil, hay unas oleadas migratorias de todas partes, de todo el campo español a las ciudades. Bueno, el resultado de todo esto es que en Cataluña hay una población que no es, digamos, de origen catalán muy importante. Es gente que ha estudiado esto con atención. Por ejemplo, lo comentaba el otro día un diputado socialista, que además es sociólogo, es José Andrés Torres Mora. Y él, en fin, estaba con el iPhone, y estaba introduciendo las variables. Bueno, digamos, la proporción de ciudadanos catalanes que tienen los 4 abuelos catalanes y en casa hablan catalán y que son independentistas es por encima del 80% y pico. La proporción de ciudadanos catalanes que tienen los 4 abuelos que no son de origen catalán y su lengua materna es el castellano, también el 80% y pico no son independentistas. Lo cual está señalando que hay, digamos, unas condiciones materiales que a lo mejor deberían haber sido tratadas con más delicadeza y con más cuidado, ¿no? Y que se ha introducido ahí un elemento extremadamente sensible, que afecta a cosas como la identidad, etcétera, etcétera, y probablemente se ha gestionado, bueno, con toda seguridad se ha gestionado mal. Cuando yo recuerdo que el anterior presidente de la Generalitat, el que puso en marcha todo esto, que era Artur Mas, le hablaban de estos problemas. Diciendo que en democracia los problemas se resuelven votando. Yo creo que eso estaba expresando una profunda confusión. Es decir, por decirlo de una forma muy telegráfica. O sea, yo hablo muy telegráficamente, muy a brochazos, y luego vosotros me pedís que matice, ¿no? O sea, los problemas, algunos problemas políticos, sin duda, al final no hay más remedio que votarlos. ¿De acuerdo? Eso sí, aceptémoslo, pero con ese matiz, ¿no? Hay algunos problemas políticos que al final hay que votarlos. Pero es que incluso los problemas políticos, antes de votarlos, hay que intentar resolverlos en lo posible. Es decir, para eso existe la figura del representante. El representante tiene que intentar trabajar las cuestiones, pensar soluciones, etc. Pero sobre todo, los problemas de convivencia no se resuelven votando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que es lo que puede ocurrir ahora. En este momento, todas las cifras que se han manejado, tanto en elecciones autonómicas como en elecciones generales, como en presuntos referéndums, lo que dan es una sociedad partida por la mitad. Bueno, en este momento le gana por un cuerpo, por una cabeza, que se diría, ¿no? En la foto finish, pues bueno, le saca una cabeza el sector no independentista. ¿Y es para estar contento? Evidentemente no. Yo esto, en fin, en alguna ocasión se lo he comentado, y creo que incluso en público, a frases de Carreras, ¿no? Dicen, no, hay que hacer un referéndum para así nos contamos. Y yo digo, es que ya estamos contados, ya estamos más que contados, estamos partidos por la mitad. ¿Qué horizonte deseable es aquel en el que una de las partes tiene el 50,5 y la otra tiene el 49,5? Ese es un horizonte deseable si pensamos en términos de convivencia. Yo creo que no. Y yo tengo la sensación de que el procés, ha ido directamente a ahondar aquí, a instalarse aquí. Y probablemente, y vuelvo a citar un texto de José Andrés, la razón por la que una fuerza política como los Ciudadanos
ha obtenido tan buen resultado en las elecciones autonómicas, en las últimas, por encima de otras propuestas políticas que hacían propuestas, digamos, más convivenciales, ¿no? Era porque a lo mejor hay un sector de la población catalana al que la propuesta de convivir no le parece la más urgente, y le parece más urgente sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, cuando podamos sobrevivir ya hablaremos de cómo convivimos, pero no hay que dejar de sobrevivir. Bueno, por ahí iría un poco, ¿no? No sé si contesto. Sí, más o menos. Claro, el problema que acabas de sacar es evidente. ¿Hasta qué punto el nacionalismo y el debate identitario han conseguido copar absolutamente toda la agenda mediática, todos los temas, y en cuanto hay algún tipo de salida proponiendo reformas sociales, problemas como el paro, como incluso la violencia machista? En el debate que tenían Marta Rovira y Inés Arrimadas en Salvados lo veíamos, no lo sabían. No sabían las víctimas. ¿Hasta qué punto la sociedad llega a estos límites? Y esto te lo asocio a otra cuestión, ¿no? ¿Cómo es capaz una sociedad de llegar a estos límites en los que las necesidades más básicas se ven superadas por el debate identitario? Estamos de acuerdo en que la identidad nacional es una más de las múltiples identidades que tiene el ser humano. El problema es que está dotada de más fuerza que las demás, y es la única, además, capaz de dotar de legitimidad a la estructura política, ¿no? Y permite exigir sumisión incluso, y lealtad a la autoridad. Claro, los problemas llegan cuando en nombre de la identidad se permiten superar algunos límites. Me gustaría que reflexionásemos sobre la identidad y los límites que nos deberíamos poner todos respecto a hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde puede llegar el debate identitario y sobre todo las reclamaciones que vienen con el debate identitario. Claro. Vamos a ver. Aquí hay unas cuantas cosas, todas ellas muy importantes. La primera es el hecho de que la cuestión del procés haya conseguido monopolizarlo prácticamente todo. Había una primera cuestión previa que estábamos hablando antes, empezamos a hablar, que tiene que ver con qué pasa hoy en y con el espacio público. Eso que en algún momento se llama la opinión pública, que ya hubo que distinguía hace años entre la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con eso llamamos la opinión pública? ¿De qué manera se va configurando eso que muy difusamente podemos llamar el imaginario colectivo, la percepción que se tiene de la realidad, etcétera? Yo creo que hay una cosa muy inquietante, y es que las lógicas que rigen la aparición y desaparición de cuestiones en la agenda, ¿no? En la agenda política y social, es una lógica opaca. Es decir, nosotros nos encontramos con el efecto de que, como se dice en la jerga periodística, algo es noticia. Algo es noticia, ¿no? Claro, a mí esa expresión de es que esto es noticia siempre me llama la atención, porque me llama la atención cuando se habla de eso como si fuera una especie de obviedad. Es decir, hay muchas cosas que serían candidatas a ser noticia y resulta que no lo son, ¿no? Entonces, lo que me parece un hecho, más allá de las lógicas, de las agendas ocultas, que diría que no, pues las lógicas que rigen el que en la agenda pública emerja un tema y no otro, a mí lo que me preocupa es que la política en general pinta cada vez menos en la elaboración de la agenda. Y yo cada vez tengo más la sensación de que los temas irrumpen desde fuera. Eso sin duda tiene que ver con muchas cosas. No me quiero poner conspiranoico y decir, no, en fin, los dueños de las grandes empresas son las que... tal. Como siempre en estas cosas hay muchas lógicas que son anónimas. A lo mejor muchas veces es simplemente pues, captar la audiencia, ¿no? Probablemente los que estáis metidos en la profesión sois más conscientes que los que estamos fuera de una especie de
feroz lucha por captar un momento de atención del espectador, un momento de atención. Esto será las televisiones, los digitales, será encantado. O sea, no se da cuenta que, por ejemplo, hay digitales que han decidido que su nicho es, no sé, el pequeño chisme político, ¿no? Es decir, pues eso, el fasca que en una tertulia alguien le ha dedicado a tal, que desde el punto de vista de noticia es totalmente relevante. Por hacer un paréntesis, lo bueno que tenemos en la radio es que el recuento de oyentes llega cada 3 meses. Entonces esto nos permite no estar contando oyentes día a día. Por eso quizá la radio sea uno de los medios de comunicación, y esto va hacia casa, que menos ha prostituido durante todo este tiempo, en el que no hacemos más que contar oyentes, espectadores, lectores. Sí, pero por ejemplo, los digitales. Los digitales, pues, en fin, que disponen de medios, pues es que controlan, digamos, al segundo, qué artículos se leen, cuánto tiempo se dedican las diferentes personas que entran en el digital a un artículo, a otro, qué artículos se leen en diagonal y en cuáles los lectores se detienen. Es una especie de foto hasta el último detalle que da vértigo lo que llegan a saber. Información de la que les disponen, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que ocurre esto, ¿no? Es decir, que como se trata de una especie de guerra civil por la atención del espectador, del lector, etc., las lógicas se distorsionan mucho. Y si en un momento determinado, pues, van viendo todos que el debate sobre el acoso es un debate que tiene mucho tirón, pues el debate sobre el acoso es un debate que no se abandona. Y si la polémica sobre los tipos de la manada es una cosa que consigue capturar mucha atención, pues esa es la cuestión central y es capaz de ser el tema que abre un telediario, en detrimento de otros que, por lo que sea, no consiguen captar esta atención. Y en todo caso, lo que es cierto es que, digamos, la influencia que tiene la política tradicional para introducir en la agenda temas es francamente, yo creo, cada vez más pequeña. Que, por cierto, por supuesto que esto no tiene que ver con el hecho de que los temas sean importantes o no. ¿Alguien va a discutir que el futuro de las pensiones es un tema importantísimo que va a afectar a todo el mundo? Es evidente que es importantísimo. ¿Acaso no es evidente, no sé, lo estamos viendo cada año con los cambios de estaciones, el cambio climático, cómo está afectando a nuestra vida cotidiana, etcétera? ¿Acaso no sabemos que, no sé, cosas tales como, la contaminación de los alimentos está afectando directamente a nuestra salud? Son temas que no hay ninguna duda de su importancia. O sea, no se trata de decir que son temas que no son importantes para la gente. No, sí son importantes, son objetivamente importantes. Pero claro, a lo mejor una reflexión que nos deberíamos hacer es, pero realmente cuando la gente acude a los medios de comunicación, a la televisión, a los periódicos, digamos, su expectativa tiene que ver solo con quiero que se me informe de lo que está pasando, o se mezclan más cosas. O, en el caso de la política, la dimensión de la política como espectáculo es un elemento muy importante para que la gente vea un telediario. Porque esto lo deberíamos entender. Porque si no, si partimos de la base de que los medios de comunicación, los medios de información, los programas informativos, a los programas informativos la gente acude con la expectativa de que se le cuente la realidad, probablemente no entendemos nada. Pero cuando la gente ve La Sexta Noche, ¿lo ven exactamente para conocer los argumentos de unos y de otros? Hombre, estoy seguro. Hay algo de bueno, esto, por supuesto, no es nuevo. Luego, cuando hace muchos años, todavía esta cosa de los mítines funcionaba y la gente acudía a los mítines y tal, había una especie de grito de guerra muy famoso, ¿no?
que se dirigía al entonces vicecaña. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? No estaba pidiendo que le informara, que le diera... No, digamos, quería, con perdón, divertirse con el espectáculo de un argumento brillante. Entonces, no deberíamos, digamos, hacer una valoración así muy realista, en el sentido más plano de la palabra, de nuestra relación con los medios, porque si no, por tanto, no entendemos nada. Pero no me quiero dejar sin contestar lo más importante, es la cuestión esta de las identidades nacionales, ¿no? Bueno, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y no sé quién hizo, se lo leía a no sé quién, pero lo ha repetido, los historiadores lo han repetido muchas veces, ¿no? La frase esta de las naciones las crean los nacionalistas. Bueno, esto es así, es así. No recuerdo, si alguien se acuerda que me diga el nombre, no recuerdo quién fue el político italiano que dijo aquello de ya tenemos Italia, ahora nos faltan los italianos. Eso, o sea, ya tenemos el país unificado, pero ahora hay que crear conciencia nacional, que la gente se sienta italiana. Entonces, bueno, eso en su momento en Italia pues incluyó un programa de nacionalización en ese sentido cultural muy potente. Entonces, bueno, estatuas de Verdi por todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? En Argentina es lo mismo. En Argentina es lo mismo. En Argentina, en los primeros 20 años, en el tercio del siglo XX, la población de Buenos Aires como mínimo se dobló, si no más. Gente en Europa. Bueno, algunos sí, algunos eran gallegos y asturianos y tal, pero luego había pues muchísimo centroeuropeo, muchísimo judío, muchísimo italiano, que ni siquiera hablaban español. Bueno, alguien se dio cuenta que hacía falta, digamos, unas campañas muy intensas de nacionalización para que, en fin, el país tuviera una estructura, una mínima, digamos, cohesión social. Y en gran medida, bueno, el auge el prestigio de la escuela pública argentina tiene que ver con esto, ¿no? Y se dedicaron enormes recursos a la escuela pública en un programa, digamos, de nacionalización, digamos que era algo así como una manera de cohesionar, un cemento para cohesionar una sociedad que si no estaría absolutamente deshilachada. Bueno, entonces esto ocurre en Argentina, ocurre tal, y ocurre en todos los países europeos. Los estados nacionales surgen en un determinado momento y se crea primero la nación, y entonces luego hay que crear los nacionales, ¿no? Entonces, intensas campañas de crear gente con sentimiento de identidad nacional. Bueno, la cuestión es, pero esto, que en un cierto contexto lo podemos entender, es un elemento contingente, claro está. El mundo fue por ahí y ya está. Esta lógica en algún momento no debía determinar. Porque claro, si nosotros decimos que la identidad nacional tiene que ver con el mero hecho de que se disponga de una lengua, de una cultura, de unas costumbres, tal, hay un dato que, en fin, a Carmen Chacón le gustaba mucho repetir, y es, bueno, según las Naciones Unidas, existen, no sé, 2000 o una cosa así, un número muy alto, miles de comunidades con un sentimiento de identidad nacional, de comunidad diferenciada, etc. Y en el mundo hay, pues, quizá 200 estados. Claro, si cualquier comunidad con un sentimiento de pertenencia, cuyos miembros tienen un sentimiento de pertenencia, automáticamente tuviera derecho a ser un estado, bueno, pues en el planeta debería haber 2000 estados. Lo cual, muy funcional no parece. Entonces, esto tiene que ver directamente con el asunto que estabas comentando, ¿no? El debate de la identidad nacional. Claro, no hay que mezclar planos. Cuando se plantea la cuestión de ¿Cataluña es una nación o no es una nación? Es una nación cultural. En el sentido amplio de la palabra, es una nación cultural. Es decir,
buena parte de catalanes tiene un profundo sentimiento de pertenencia a una comunidad. Hay un sector también importante de catalanes que es capaz de compatibilizar identidades diversas. Y luego podrá haber gente que diga que no tengo ninguna, que está, tampoco pasa nada. Ese no es el problema. El problema es cuando se utiliza el argumento de decir, puesto que soy una nación, tengo derecho a un Estado. Ahí es cuando vienen los problemas. Es decir, cuando se transforma un problema que tiene que ver solo con una relación, vamos a decir, sentimental en sentido muy amplio, es decir, una identificación con una cultura, con un paisaje, con una lengua, etc., se convierte en una reivindicación política. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Y eso es lo que en gran medida ha ocurrido en Cataluña. En Cataluña, una manera de argumentar que ha tenido una enorme eficacia, con la que yo estoy en absoluto desacuerdo, ha sido hacer una afirmación que parecía de mínimos, parecía casi obvia, ¿no? Y es, Cataluña es un sujeto político. Lo dicho así, bueno, pues a lo mejor sí. Claro, cuando se decía Cataluña es un sujeto político, el siguiente paso era decir, hombre, si soy un sujeto político, significa que puedo tomar mis propias decisiones. Si puedo tomar mis propias decisiones, podré decidir acerca de mi futuro. Si puedo decidir acerca de mi futuro, podré decidir acerca de mi futuro en relación con esa unidad que es el Estado, etc. Por tanto, tendré derecho a decidir si sigo en España o no, si me independizo o no. Todo esto sabíamos que es de continuo, ¿no? Pero al principio, digamos, la premisa parecía obvia, ¿no? Sujeto político, ¿por qué no? Igual que derecho a decidir, ¿por qué no? Claro, ¿quién está en contra del derecho a decidir planteado así, ¿no? Pero insisto, yo creo que ahí a lo que hay que aprender es a estos diferentes planos en los que se plantea el asunto. Por tanto, resumiendo, claro que nos podemos plantear eso que se llama identidad nacional. Claro que nos lo podemos plantear. La cuestión es en qué términos lo planteamos. Es decir, la cohesión social o el sentimiento de pertenencia o ese tipo de cosas podríamos aceptar que es un elemento incluso positivo, eso para que una sociedad esté cohesionada, pero lo que nos deberíamos plantear es sobre qué bases se establece esa cohesión, porque la cuestión fundamental es esa, porque según sobre qué bases establezcas esa cohesión, lo que podríamos llamar el demos que tú dibujas es un nuevo otro. Supongamos, si tú la cohesión la planteas tomando como base, por ejemplo, compartir una religión, dejas fuera a los que tengan otra religión o no tengan ninguna. Si estableces el perímetro de esa comunidad, pues, no sé, con una etnia, pues imagínate todo lo que dejas fuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se está dibujando el perímetro de esa comunidad? Y luego otra cuestión importante, algo insinuado yo antes cuando he dicho la estadística de los 4 abuelos, tal, es decir, da la sensación de que hay una especie de perímetro sordo, perímetro insinuado, de, como alguien decía el otro día en un artículo en El País, los de casa y los de fuera. O una frase que me pareció tremenda de Ernest Maragall, cuando el otro día estuvo durante un rato como presidente del Parlamento en la mesa de edad. Dijo una frase, ya sé que culturalmente se puede decir, había dicho, sí, pero la frase era: este país siempre será nuestro. Ese nuestro era terrible, porque claro, como le quedaba la duda de perdón, cuando usted dice nuestro, exactamente quién es de nosotros. ¿Quién es de nosotros? Para mí ese es el asunto. Por tanto, resumiendo, claro, podemos hablar de identidades nacionales, etc. Y a lo mejor no todos los sentidos del término son negativos y rechazables, pero deberíamos ser muy conscientes de eso, de con qué rotulador dibujamos el perímetro de ese grupo. Quizá puede que
uno de los límites sean los derechos y obligaciones del ciudadano. El término ciudadanía lo hemos escuchado poco en el debate. Quizás sería interesante hablar sobre esto, por qué la identidad nacional llega a veces a estar por encima incluso de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos españoles, por tanto europeos, y que incluso recoge la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que el debate identitario supere a los derechos de los ciudadanos? Bueno, a ver, no es la primera vez que... Y obligaciones, sí. Coqueteamos con temas que son muy francamente peligrosos, ¿no? Pero eso es lo que creo. En Cataluña es muy significativo que cuando en diversas ocasiones se les ha planteado a Tomás, a Puigdemont, en fin, a los responsables del proceso, determinados comportamientos que eran desde el punto de vista democrático como poco dudosos, el argumento tenía unas resonancias muy antiguas, muy viejas, ¿no? Muy clásicas, ¿no? Y es que vivimos un momento de excepcionalidad. Y en un momento de excepcionalidad hay que aceptar que se tomen medidas excepcionales. En la teología más antigua es que hay un bien mayor que está por encima de todos los bienes, que hace que cualquier otra cosa deba quedar subordinada. Entonces, el bien mayor, ¿cuál es? Entonces, Cataluña con alguna determinación, la libertad de Cataluña, el pueblo de Cataluña que puede definir, etc. Y a ese bien mayor se le subordinaba absolutamente todo. Fijaos hasta qué punto esto era así, que un debate recurrente era un debate que después estaba planteado, y era el debate entre legalidad y legitimidad. Y obviamente cada vez que se introducían esos dos términos era para, en el contexto del debate en Cataluña, era para dar por descontado que la legitimidad está siempre por encima de la legalidad, siempre. Luego, cuando uno pedía especificaciones sobre qué significaba exactamente la legitimidad, no quedaba claro. El principio democrático, ¿no? Es que la gente vote así, como sin más, ¿no? Claro, es una especie de apisonadora que se lo llevaba todo por delante, absolutamente todo por delante. Derechos, deberes, controles, todo por delante, ¿no? Incluso algunos derechos, deberes y controles que son constituyentes de la democracia. Cosas tales como, no sé, la posibilidad de un debate público en igualdad de condiciones, el respeto a las minorías, en fin, cosas que son un poco el ABC, ¿no? Se han incumplido, se siguen incumpliendo sistemáticamente. Claro, yo todavía recuerdo cuando los extractores del franquismo existía una revista, uno de cuyos fundadores fue el primer rector de esta casa, Gregorio Pérez Barba, ¿no? Que se llamaba Cuadernos para el Diálogo. Bueno, Cuadernos para el Diálogo se dedicaba a intentar introducir algo así como los principios elementales de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo recuerdo, como la gente de Quinta recuerda, que pues, cuando el franquismo en las últimas épocas pues, planteaba algún referéndum, cosas de ese estilo, Cuadernos para el Diálogo digamos, perdón, o sea, la democracia no es solamente el poder de las urnas, tal, sino que es toda una estructura de controles recíprocos, etcétera, etcétera, derechos y deberes. Entonces, eso efectivamente es lo que se ha echado a faltar. Y yo creo que eso puede ocurrir también porque, digamos, los elementos en los que se ha apoyado eso que tú preguntabas de la identidad nacional han sido elementos que se sustraían al debate. No eran elementos objetivos, eran elementos con una carga emotiva muy importante. Y esto sintoniza mucho con el signo de los tiempos, ¿sí? Y es el debate político se ha sustituido por una confrontación de emociones, ¿sí? Incluso hubo una época en la que parecía que si uno no estaba a favor de las emociones o no las veía con simpatía, las emociones en el espacio público, pues era una especie de frío racionalista desalmado, etcétera, etcétera.
Con eso hay que tener mucho cuidado, porque las emociones las carga el diablo. Y de eso hemos tenido muchas pruebas. Vale. Sí, ese punto precisamente me parece que está en el fondo de la cuestión. De ello habla Arias Maldonado en uno de sus libros, en el que debate sobre hasta qué punto sentimiento y razón se encuentran en uno mismo, en el ser, y hasta qué punto uno debe elegir o no qué debe hacer con esas dos facetas que tiene el ser humano. Y quizás está en el fondo del debate de Cataluña, porque si nos atendemos a razones, bueno, quizá el sentimiento identitario, la independencia de Cataluña no sea especialmente necesaria. Y en cambio en el plano emocional, no hay ninguna duda de que ha jugado un papel crucial en el procés. No sé qué visión tienes sobre esto, ¿no? Pero a mí me parece que lo que no se puede hacer o no se debe hacer es considerar el sentimiento como una especie de instancia a salvo, respecto de la cual, pues, si alguien apela al sentimiento, nada se le puede decir. Yo creo, primero, que los sentimientos, de momento, digamos que si son perfectamente legítimos, todo el mundo tiene sus sentimientos, de acuerdo. Pero, con los sentimientos, poca política podemos hacer. Es decir, no podemos debatir sobre nuestros sentimientos recíprocos. Con mucho podemos acordar respetarlos, pero ¿qué debate político podemos hacer sobre los sentimientos de unos y de otros? Es que no se me ocurre cómo uno argumenta su sentimiento. Es que no alcanzo a verlo. Todos los sentimientos se respetan y ya está. Pero con ellos poco se puede hacer en el sentido fuerte de la palabra. Yo he contado muchas veces una anécdota que me resultó, en fin, casi divertida. Hace unos años, pues vino aquí a Madrid, creo que al Club Siglo XXI. Entonces era solo líder de la oposición Artur Mas. Y entonces, pues bueno, hizo un planteamiento, que es el nacionalismo, bla, bla, bla. E intervino en el debate posterior José Bono. José Bono, al que, en fin, en Cataluña, no sé aquí exactamente cosas pero en Cataluña era, pues eso, el representante del españolazo, o sea, el nacionalista español. Vale. Bueno, pues Bono tuvo una intervención que parecía que era un materialista histórico. Parecía César Retores, o sea, materialismo histórico. Y dijo, no. O sea, las naciones se crean, son productos históricos, son contingentes, aparecen y desaparecen, tal. Y pues, oye, pues, qué españolazo más sensato, ¿no? Pensé yo. La respuesta de Artur Mas fue: el nacionalismo catalán es un sentimiento. Stop, no más. Bueno, ¿qué podemos hacer con este asunto? Podemos hacer bien poco. Dicho esto, introduciría un segundo elemento. Y es, no podemos perder de vista que el planteamiento en términos de sentimiento y razón, creo que es un planteamiento que evidentemente no va. Evidentemente no va. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, podemos juzgar sentimientos. Claro que los podemos juzgar. Por ejemplo, podemos decir, hay sentimientos que tienen un cierto fundamento y otros que no tienen ninguno. O sea, yo puedo tener, no sé, traumas y tener miedo, no sé, en la oscuridad a entrar en un sitio y no me va a pasar nada, y a lo mejor es objetivamente improbable que me pase nada. Entonces, alguien podría discutir en ese sentido y decir, oye, no tienes razones objetivas para tener miedo. O sea que los sentimientos, algo se podría decir. Pero sobre todo, es que eso de hablar de los sentimientos como algo intocable no es verdad. No es verdad. Porque en muchos casos no aceptamos que los sentimientos sean intocables. Hace unos años, a lo que ahora llamamos violencia de género, se le llamaba crimen pasional. Y si hay un ejemplo de persona a la que sus sentimientos y sus emociones le arrastran y le llevan a cometer actos absolutamente abominables de los que luego él mismo se arrepiente, es esto.
¿qué vamos a hacer? Mató a su mujer y a su suegra y no sé qué tal. No, perdón, eso no puede ser. ¿Y qué decimos todos? Que no, hemos de educar, hemos de intervenir, hemos de reconducir. Lo damos por descontado, lo damos por descontado. Por todas partes se habla de, hombre, no, de la inteligencia emocional, hay que educar a los niños para que tal y cual. Bueno, pues si podemos intervenir sobre los sentimientos, entonces podríamos decir, oiga, no me apele a usted, a su sentimiento, como si fuera una instancia intocable. Podemos discutir también sobre eso. Hablábamos antes de la agenda que marcan, que a nosotros los políticos os cuesta bastante marcar. Y charlábamos también sobre la imagen que dan los medios de la realidad, en la diferencia entre lo que pasa, el filtro de los periodistas, y lo que se quedan los oyentes, espectadores, lectores, se queda al final en el 1% del 100% de la realidad. Igual exagero demasiado. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en el asunto catalán? ¿Qué papel han jugado? A ver. ¿Y qué corresponsabilidad tienen en todo este asunto? Es muy curioso porque en Cataluña uno de las consignas o de los eslóganes más repetidos por parte del independentismo es prensa española manipuladora. Lo cual, claro, es muy curioso porque visto desde fuera, que en este caso alguien que está en Madrid unos días de la semana y tal, prensa española manipuladora, como si la prensa española fuera una unidad, como si diera lo mismo, no sé, Público que La Razón, Diario.es que la ABC, en fin, Periodista Digital que el Confidencial, no sé, toda la prensa española, toda ella es manipuladora. Hombre, es un poco extraño, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que los medios de comunicación han jugado un papel importante. No sé si el determinante, pero importante. La cuestión que debemos plantear es ¿a qué ha obedecido, a qué lógicas ha obedecido esa intervención? Y ahí habría temas interesantes por analizar y valdría la pena, teniendo información que no siempre se tiene, ¿qué pasa en los medios de comunicación? Por ejemplo, ¿qué pasa en la propiedad de los medios de comunicación? Recuerdo que hace años se discutía esto. Resultaba que uno de los diarios más influyentes de España, que en su momento era muy activo políticamente, no voy a decir el nombre porque como sé que esto se va a quedar grabado, por si acaso no lo digo, en un momento determinado hubo un movimiento del accionariado y resulta que dijo, pero no podemos saber quiénes son los accionistas de este diario, quién tiene los grandes paquetes de acciones. Un diario que además hacía bandera de querer intervenir en la vida pública, incluso de vez en cuando pues tenía su línea, la línea cambiaba y en fin, atacaba esta, la otra, y dice, bueno, sería importante, ya que tanto se habla de transparencia, que los lectores supieran la propiedad, a quién le pertenece. Podrían hacer sus deducciones, pero hombre, si resulta que el 51% de las acciones está en manos de, pongamos hipótesis, tal banco, pues podría ser que los intereses del banco repercutieran en la línea del periódico. Es una hipótesis abstracta, en fin. Eso es algo que por un lado está ahí. Por otro lado, bueno, el poder político dispone de recursos para condicionar la línea informativa de los diarios. En un momento determinado, pues un ayuntamiento, un gobierno autonómico, un gobierno central, por descontado, puede ofrecer una campaña de propaganda institucional. Eso, para un medio de comunicación, es oxígeno económico clarísimo, clarísimo. ¿Puede ser que eso condicione la línea de un periódico? Sí, puede ser, tenemos derecho a sospechar que sí, que podría ser un derecho. Y luego hay otro elemento que además
más allá de proyectar intenciones más o menos secretas, hay una cosa que es cierta, y es que nosotros obtenemos noticia de la realidad prácticamente de manera exclusiva a través de los medios de comunicación. O sea, lo real es lo que aparece reproducido en los medios de comunicación. De tal manera que si no aparece reproducido en los medios de comunicación, nosotros mismos o no lo tomamos por real o lo tomamos por un real irrelevante. Ya está. Entonces, digamos, la cancha de lo que hay, de lo que existe, está dibujada claramente por los medios de comunicación. Y en este caso, claro está que han sido muy activos. Ahora, claro, ya sé que su pregunta es doble, ¿no? ¿De qué manera han sido activos? Bueno, yo creo que básicamente había estas dos cosas, las dos cosas que te decía. La primera, ¿en qué medida puede haber elementos de presión? A ver, en Cataluña los datos se conocen, efectivamente. La Generalitat en un momento dado subvenciona ciertos medios y no subvenciona a otros, claramente, eso es un hecho, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es el juego, que tiene que ver con lo que hablamos al principio, el juego de disponer de un cierto público cautivo, ¿no? Entonces, es evidente, y esto es un tema muy interesante, que en algún sentido, cuando un medio de comunicación descubre, localiza cuál es, o consigue dibujar, cuál es su nicho, su target, como se dice ahora, pues de alguna manera tiende, ¿no?, a reafirmar, o sea, a darle a ese público que en principio es el suyo, aquello que cree que está demandando, no sea que se vaya a otro lugar. Esto está funcionando mucho, ¿no? Y a veces he puesto un ejemplo de banal, que a mí me llamó la atención. Bueno, en la prensa deportiva y los medios de comunicación catalanes funcionan como si todo el mundo en Cataluña fuera del Barça. Todo el mundo. Lo cual no es verdad. Quiero decir, el Barça es el equipo mayoritario, pero es el mayoritario no con una mayoría arrasadora. A lo mejor leí la estadística una vez, el Barça, Cataluña, los aficionados al fútbol, pues entre el 50 y el 60% son del Barça. Luego hay un contingente muy importante de seguidores del Real Madrid. 40 y algo, y luego un grupito residual, que son los pobres periquitos, de los del español. Vale. Entonces, los medios de comunicación catalanes funcionan como si solo existiera el Barça y un poquito de España. Y ya está. Entonces, hace un tiempo, hace 3 o 4 años, escuché que una radio catalana, además de transmitir los partidos del Barça, iba a transmitir los partidos del Real Madrid. Entonces pensé, a lo mejor es una operación comercial extremadamente inteligente. Alguien ha descubierto que en Cataluña hay un 40% de seguidores del Madrid, entonces vamos a retransmitir también los partidos del Real Madrid para ese 40% de aficionados. Me extrañó un poco, pero me pareció una maniobra inteligente, ¿no?, si alguien la había diseñado. Y un día, por casualidad, estaba escuchando eso. Y claro, era cómico, porque resultaba que estaba transmitiendo el partido de Madrid, pero desde la óptica de un culé. Y por tanto, cuando el Madrid marcaba un gol, el locutor se ponía triste y decía gol, pero con tristeza profunda. Y cuando marcaba un gol, pues, el Getafe, ¿no?, que no tiene nada que ver con el Barça, gritaba entusiasmado, ¿no? Es decir, el punto de vista era el punto de vista siempre del culé. Y tiene que ver con esta lógica. Es decir, yo tengo mi público, entonces yo a este público le he de dar. O sea, si le doy lo que sé que espera, se va a quedar conmigo. Y a lo mejor si corro el riesgo de decir, mira, vamos a ensanchar y voy a dirigirme también a otros, ese público se empezará. Entonces esta lógica, digamos, de la fidelización en los medios de comunicación y en general
en la comunicación vía, bueno, los expertos en esto están hablando de que Internet va a terminar dándonos a cada uno la información que queremos. O sea, no solamente la que nos interesa, sino la que nos interesa en la clave que nos interesa. O sea, los famosos Big Data, esas noticias que nos entran a todos en el teléfono, pues será cada vez más eso. Es decir, las noticias que sabemos que le interesan desde la óptica que sabemos que a usted le gusta. Es decir, no le vamos a hablar de Rajoy desde un punto de vista que a usted no le agrade, sino si le hablamos de Rajoy, le hablamos de la manera que sabemos que a usted le gusta. Y así de cada uno a su manera. Entonces, claro, esa tendencia no hace más que radicalizar esto. O si yo esto digo al revés, los medios de comunicación están perdiendo a marchas forzadas la antigua condición, por lo menos como desideratum, de ágora en la que podía haber un contraste de opiniones, etc. Y la capacidad para recuperar ese ágora sobre una situación en la que el diálogo, como en este caso, es crucial, volver a encontrarse. Me refiero a Cataluña, claro. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad de reacción ante eso? Bueno, yo creo que... Digo, por encontrar alguna solución. Sí. Si es que las hay, si es que la hay, claro. A ver... O más que una solución, perdona, Manuel, algún camino a seguir. Sí. A ver. Luego abriremos la posibilidad... Sí, esta es la... No, pero además no. A ver, yo creo que sí hay esa posibilidad y en parte por una razón, iba a decir ontológica, pero en caso es de formación profesional. No, por el hecho de que, aunque es verdad el dato que he dado al principio, los que tienen cuatro abuelos catalanes tal, y los que tienen 4 abuelos no catalanes tal, claro. Pero también hay gente que a lo mejor tiene 2 abuelos de un tipo y 2 abuelos de otro. Cada vez hay más gente que, bueno, sí que es castellano parlante o catalano parlante, pero resulta que está casado con una italiana, con un tal. Es decir, yo creo que hay realmente, por decirlo de una forma muy de eslogan, realmente nadie es de una pieza. Nadie es de una pieza. Y en todos nosotros hay elementos de todo tipo. Quiero decir que ese esfuerzo por unilateralizarnos, vernos como personas que tienen un solo rasgo que le constituye, no es cierto. No es cierto. Es decir, hay mucha gente que puede emocionarse, incluso digo emocionarse, con registros emotivos pertenecientes a identidades distintas. Una misma persona puede emocionarse con 2 cosas en clave diferente. A veces incluso podemos emocionarnos con cosas que desde el punto de vista de la identidad nos afectan muy poco. O sea, en según qué contextos a lo mejor nos puede emocionar, no sé, escuchar una belleza. Y no es un elemento constituyente de nuestra identidad, pero puede resonar algo, etc. Por tanto, una sociedad como la catalana, como la española, que es realmente mestiza, y que voy a decir esto en Madrid, que nadie es de Madrid, pues una sociedad que es mestiza, los propios individuos deberían poder encontrar en sí mismos elementos para esto. Es decir, es que esta persona que está aquí delante mío, y que bueno, es un unionista, un constitucionalista, etc., pues no es tan diferente a mí. En el fondo yo también tengo un abuelo que es del mismo pueblo que el abuelo de este señor, etc. Es decir, estos elementos existen. Y yo quiero pensar que cuando se produzca, que se debería producir algún tipo de regreso a la realidad, estos elementos se podrían activar en la dirección de intentar encontrar, como te decía al principio, elementos para una nueva cohesión. La cohesión esa superestructural, caída desde arriba, y me da igual que de arriba sea la Generalitat o la Moncloa, no da cuenta de la efectiva complejidad de los individuos y de los grupos. La gente que ahora
que durante una temporada se ha peleado, ha dejado de hablarse, etc., por culpa del procés, bueno, pero antes se hablaba, quiero decir, y se lo pasaba bien, y jugaban al fútbol juntos, o se reunían una vez al mes para cenar, es decir, tenían elementos que les vinculaban. Es que han desaparecido esos elementos. Pues a lo mejor lo que se trata es que seamos capaces de activar esos otros elementos, u otros nuevos que pudiéramos descubrir, y que yo creo que existen, y un poco potenciar esto. Dicho de una forma muy tonta, ¿no? Potenciar lo que nos vincula, no decir lo que nos une, que suena muy trompetero, ¿no? Pero potenciar lo que nos vincula y no lo que nos diferencia. Abrimos el turno de preguntas, por si ayudar al doctor Manuel. Hasta aquí el doctor. Sí. Primero, muchas gracias por venir. Y tenía 3 preguntas, no sé si da tiempo. En primer lugar, si estuvieron hablando sobre los sentimientos españoles, sobre los sentimientos catalanes y cómo el discurso nacionalista esgrimía esos sentimientos para apoyar la independencia. Me parece que, además creo que lo apuntaba Iñaki Gabilondo después del 1 de octubre, que este hecho de esgrimir, de utilizar los sentimientos como un tipo de argumento político, puede trasladarse al escenario español, y en ese caso, por ejemplo, podemos ver ahora mismo banderas kilométricas en instituciones como en la Puerta del Sol, en la presidencia, que se utilizan las banderas, los himnos, como estamos viendo estos días, como otra forma de utilizar los sentimientos para el debate político. ¿Es la primera? Sí. ¿Pues haces las 3 o duran una? Como quieras. Hacemos las 3, sí. Sí, las 3 ya. Vale. La segunda es sobre la judicialización de la política. Aunque no tenga que ver con el debate directamente, sí está muy en boga actualmente. El hecho de judicializar la política, me refiero a tratar, por ejemplo, temas, las constantes denuncias, por ejemplo, que hay en el Ayuntamiento de Madrid al Ayuntamiento por parte del PP, o en otro ámbito, por ejemplo, la condena de las letras de ciertos cantantes, o hoy mismo la censura o la extracción de una obra que apoyaba, bueno, en cierto sentido, esa identificación del PDK como presos políticos en Argo, hoy mismo. ¿Cree que puede llevar a una deriva de judicialización de la política que puede ser peligrosa, o incluso politización de la justicia, que se retroalimenta? Y la última es sobre la Unión Europea. En torno a la Unión Europea, hace una semana publicó un catedrático que es de la Universidad de Barcelona, Juan Díez Medrano, un artículo proponiendo la extensión del voto del voto de los ciudadanos europeos que son de otro país en el que no residen, o sea, residentes fuera de su país de origen, en las elecciones nacionales de ese país. ¿Cree que sería una buena propuesta para la Unión Europea actualmente? Bueno, vamos a ver. Esto que estabas diciendo del sentimiento español es un hecho, y no creo que sea un hecho digno de celebrar. El día 8 de octubre, el domingo del referéndum, se produjo en Barcelona una manifestación multitudinaria, digamos, de sectores no independentistas. Bueno, yo fui a esa manifestación y ahí estaban, pues, digamos, gente muy diversa y los representantes de partidos políticos. Bueno, digamos, los representantes de algunas fuerzas políticas, digamos, agitaban mucho sentimientos españoles, pero no eran sentimientos españoles neutros, sino que eran españoles en una determinada clave, que a lo mejor no tenía que explicitarse demasiado, pero era evidente todo lo que arrastraba, por lo que decíamos de los sentimientos. Entonces, yo creo que hemos de pensar bien, creo que es una reflexión que vale la pena hacer,
O sea, a ver si me explico. Esta especie de ideal ilustrado, racionalista, de que seamos seres limpiamente racionales, en fin, con apenas emociones, bla, 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 es obvio que no es real, no es real. Pero, y que por tanto algún sentimiento de pertenencia o de cohesión, como decía antes, puede ser bueno para una sociedad, puede ser bueno, puede funcionar para una sociedad. Pero dicho esto, creo que como se puede intervenir sobre eso, creo que hay que ser cuidadoso en sobre qué términos, en qué se pone el énfasis. Por así decirlo, ¿qué sentimientos potenciamos? Porque uno puede potenciar buenos sentimientos. Uno puede potenciar, por ejemplo, la solidaridad, puede potenciar la fraternidad, o puede potenciar el odio, puede potenciar la diferencia, etc. Entonces, a mí lo que me preocupa, obviamente, es algo así como la calidad, la específica calidad de ese sentimiento, digamos, español, que ha resurgido, que está lejos de ser neutro, y tiene una carga política clarísima. Eso, obviamente, me preocupa. A mí me suena bien lo de la Unión Europea, y creo que en la perspectiva de ir construyendo una unidad superior europea, creo que eso sería positivo. De hecho, lo estamos aceptando en muchos ámbitos. El ámbito del trabajo hoy se considera casi obvio, de tal manera que en muchos lugares, por ejemplo, las administraciones públicas, pues a veces ha ocurrido, perdón, ¿por qué una de las condiciones para presentarse en una plaza tal ha de ser español? ¿Por qué no puede ser europeo? Y luego lo puedes decir, obviamente, que conozca la lengua, que conozca tal, porque ahora si hay que atender, pongamos por caso, a ciudadanos que hablan en español, o en catalán o en euskera, tal. Bueno, pero si cumple los requisitos, ¿por qué ha de ser un requisito la nacionalidad española y no, digamos, la nacionalidad europea? Bueno, parece razonable. Supongo que habría 1000 problemas de muchos tipos, ¿no? Pero, bueno, a ver, estamos dándole la residencia a personas que no son europeas porque llevan un tiempo aquí, porque demuestran un cierto arraigo, etc. ¿Qué razón habría para regateárselo a un europeo que su arraigo en Europa es indiscutible? Pero en el caso del voto nacional, que es lo que proponía este profesor, también sería posible. ¿Cree posible actualmente? No, a ver, en este momento, digamos, no creo que sea una realidad próxima, entre otras cosas porque está claro que, y además también todo lo de Cataluña lo ha demostrado, que la Unión Europea todavía sigue siendo, de manera importante, vertebral, un club de estados. E incluso la manera en la que se ha reaccionado con el caso catalán lo ha demostrado. Es decir, ha habido otros estados que han pensado, oye, aquí puede haber un efecto de contagio y por tanto nosotros como Estado nos podemos ver afectados si esta tendencia a la secesión de ciertas comunidades se extiende. Por tanto, la lógica de los estados sigue ahí muy fuerte. Por tanto, no creo que sea una cosa inmediata, ¿ves? Y que habrá muchas dificultades. Pero si tú me preguntas en el orden de los principios generales, pues tiendo a verlo con simpatía. Eso es lo que te quería decir. La judicialización de la política. Bueno, has hecho referencia a varias cosas a la vez cuando comentabas lo de la judicialización de la política, varias cosas que son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, está la judicialización de la política que ha llevado a cabo, en el caso del que estamos hablando, el Partido Popular con Cataluña. Claro, ahí ha habido una judicialización, yo creo que había una judicialización inevitable. Si alguien comete delitos, obviamente eso merece un tratamiento judicial y no hay más remedio, ya está. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú,
confiando en la existencia de ese mecanismo, digamos, de seguridad, te abstengas de tener ninguna iniciativa política. A mí eso no, fíjate, no solamente porque en general creo que implica una especie de desresponsabilización por parte de los políticos, sino que es que además termina teniendo efectos políticos. Quiero decir, por simplificar, pero creo que hay un elemento de verdad en lo que te voy a decir. Yo creo que una de las razones por las que en las elecciones del pasado mes de diciembre el independentismo consiguió salvar los muebles y retener prácticamente el mismo electorado que tenía desde antes, fue un efecto de la judicialización de la política. ¿Por qué? Porque como el ámbito judicial tiene su propia lógica, y bienvenido sea, porque eso es lo que acredita su independencia, pues ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional atiende a consideraciones de oportunidad política. Y por tanto, si tienen que dictar prisión preventiva para unas personas, la dicta y ya está. Pero claro, esa prisión preventiva en medio de la campaña electoral fue munición para el independentismo, evidentemente. Porque el independentismo tiene un componente estructuralmente victimista que es fundamental, es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, eso fue un regalo del cielo, eso fue sobredosis de victimismo. Entonces, ahí la judicialización le jugó a Mariano Rajoy una mala pasada, se le volvió como un boomerang e intervino en la política. Eso es un efecto nefasto de... Además, fíjate, es curioso, ¿no? Es casi una especie de castigo del cielo, porque por una vez que Rajoy había tenido una iniciativa política, y en cierto modo audaz, ¿no? 155, pero solo para convocar elecciones, ¿no? Fue una iniciativa que pilló con el paso cambiado a todas las fuerzas independentistas y de la oposición. Bueno, pues, digamos, la rentabilidad política que le podría haber sacado a esa operación se malbarató por culpa de la judicialización. Entonces, ahí me parece que hay que ser muy cuidadosos en pensar que se puede descargar en los tribunales. Y luego está otra cuestión que tú planteas. Bueno, por supuesto, todas estas cosas de determinadas penas de cárcel por unas letras de un rapero y tal, pues sinceramente es muy complicado aceptar esto. Es muy complicado, ¿no? Estamos hablando de eso, de pedir penas de cárcel que implican ingreso en prisión por haber dicho lo que sea. En fin, se me hace muy complicado de aceptar por descontado. Pero yo quería plantearos otra cosa, que a lo mejor valdría la pena reflexionar, ¿no? Yo no sé si hemos abierto, cuando digo no sé, no sé, o sea, no es una afirmación retórica. Yo no sé si hemos abierto la caja de los truenos con esta idea de los delitos de odio. No sé si hemos abierto la caja de los truenos. Porque claro, los delitos de odio nos parecen muy bien, fantásticos, si esas manifestaciones de odio van dirigidas a según quién. Pero cuando no van dirigidas a según quién, suelen parecernos un ataque intolerable a la libertad de expresión. Entonces, es complicado, es complicado este asunto, ¿no? Y además creo que genera un clima social un poco equívoco, porque si solamente hubiera una cuestión, digo, bueno, perfecto, ya está. Al final, socialmente aceptamos que la libertad de expresión es el valor supremo. Pero luego hay contextos en los que no, en los que nos parece que es primordial detener lo que juzgamos como odio a un grupo o lo que sea. Entonces ahí nosotros mismos cambiamos nuestra propia vara de medir. Y creo que eso está introduciendo un elemento de perturbación social. Pero te transmito una perplejidad, o sea, no lo tengo claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas? Bueno, yo Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer referencia sobre todo a la primera intervención que ha hecho usted sobre el tema de la referencia que ha hecho a que el conflicto catalán muchas veces se vertebra en torno al origen de las familias y demás. Quería preguntarle sobre todo,
hay cierto solapamiento, además de en el origen hay cierto solapamiento de clase, no es total, pero sí suele haberlo. Hemos visto con el cinturón rojo que se va anaranjando cada vez más y tal. Quería preguntarle si esto, que suele ser bastante peligroso cuando el conflicto étnico se vertebra sobre el conflicto de clase, históricamente nunca ha ido bien. Quería preguntarle si tienen miedo a que nos conduzcamos a una cierta austerización de Cataluña, no en el sentido de un conflicto armado, sino más bien de dos bloques estancos, impermeables entre sí, que dificulten no solo la praxis política del día a día, sino incluso la convivencia. No voy a ir a tal bar porque es un bar de charnegos, o no voy a ir a tal bar porque es un bar de catalanes, ¿no? Si esto puede tal. Y luego otra segunda pregunta, más en su faceta como político, en la parte del Partido Socialista, siempre sobre el tema catalán, abanderado siempre, bueno, creo que fue el presidente de los federalistas de izquierdas, siempre abanderado la propuesta del federalismo. Yo quería preguntarle si podría clarificar un poco cuál sería el tipo de federalismo que usted o el Partido Socialista defienda, y sobre todo qué medidas federalizantes más inmediatas cree usted que habría que poner en marcha para tratar de poner una solución al conflicto catalán. Que hay un solapamiento con, digamos, con la estructura de clase, eso parece bastante claro. Incluso podemos hablar de un solapamiento, de un doble o triple solapamiento, ¿no? Porque cuando uno ve, así coloreado, el mapa lingüístico de Cataluña, el mapa lingüístico de Cataluña y el mapa político son prácticamente coincidentes. También ha habido que llamar la atención sobre, ya con más profundidad histórica, pues el mapa del arraigo en Cataluña del carlismo, eso más tradicional, con el independentismo, y también coincide. La estructura de clase, a mí me parece que es algo muy llamativo. Por poner solamente un ejemplo, en noviembre pasado, pues, bueno, participé en un homenaje a Ernest Lluch con Ángel Gabilondo en un pueblo del Maresme, de donde era Ernest Lluch. Luego fuimos a cenar, entonces me contaban que uno de los pueblos de la zona del Maresme más ricos, que está entre los 10 pueblos más ricos de España, ¿no? Junto con Pozuelo y no sé qué más, ¿no? Y me decían el dato. En el pueblo hay registrados casi 50 Ferraris. Casi 50 Ferraris en un pueblo de 5.000 habitantes, ¿no? O sea, el Audi 8, eso es ya calderilla, eso ya no pobres, pero no, Ferraris. Bueno, y por tanto los niveles de renta espectaculares. De 11 concejales, 10 eran independentistas, y el que no era independentista era el PSC. Sí, es muy significativo, o sea, no puede ser un dato, digamos, anecdótico. Entonces, efectivamente ha habido esto, ha habido sectores económicos, digamos, muy bien instalados, que han visto ahí una oportunidad. De hecho, habría que olvidar las reivindicaciones iniciales que más prendieron en la ciudadanía tenían que ver con sectores acomodados. Lo que se ha llamado la revolución de los ricos. O sea, pagamos demasiados impuestos. Ahora, que esto pueda desembocar en una austerización de baja intensidad, por descontado, yo sinceramente lo veo poco probable. Yo creo que para que la austerización funcione, tiene que haber una especie de elemento muy que pueda permitir trazar líneas muy inequívocas, ¿no? Por ejemplo, la lengua. Claro, esto en el País Vasco es muy evidente, ¿no? Porque no es una lengua a la que se pueda acceder fácilmente, o la religión, o la etnia, como ocurrió en los Balcanes, ¿no? Creo que en ese sentido la sociedad catalana es más mestiza. Y no veo muy probable una austerización en ese sentido. Ahora, también te digo una cosa, la gente que vive, que no es independentista y vive en pueblos de la Cataluña profunda,
te cuenta y no acaba, no lo está pasando bien, súper descontado. Los que vivimos en una gran ciudad, pues, en fin, todo es más confuso y tal, pero no va a pasar. Entonces, yo creo que no es casualidad yo creo que a los independentistas la propuesta federalista les inquieta profundamente, porque puede ser, o es mejor dicho, una propuesta que proporcione una cohesión y una estabilidad al sistema, a la federación, que no proporciona, digamos, un unitarismo que chirría con la realidad. Como todo el mundo sabe, el federalismo se dice de muchas maneras, y hay muchos países federales que, por ejemplo, tienen una distribución de competencias heterogénea. Tanto es así que, como también sabe todo el mundo, en España muchas comunidades autónomas tienen un nivel de competencias transferidas superior, ¿no?, al de países que son expresamente federales. Y por eso, en muchas ocasiones, esto lo comentan los constitucionalistas, a veces aparece el Estado español entre la lista de estados federales. Y si no, hay quien dice que aparece como un cuasi federal. A lo mejor lo más correcto es hablar de cuasi federal. ¿Por qué el cuasi o el casi? Porque le falta un elemento fundamental, a mi juicio. Yo creo que lo que puede permitir una mayor estabilidad al federalismo, con sus diferencias pertinentes, ¿no?, es que contrapesa o equilibra lo que podríamos llamar la fuerza centrífuga de la descentralización con la fuerza centrípeta de la cooperación. Entonces, este es un país, España, muy descentralizado, pero muy poco cooperativo. Y probablemente esto es lo que ha permitido potenciar más estas fuerzas, digamos, de tendencia secesionista. Hay instancias federalizantes, pero que no han tenido ni continuidad ni eficacia. Por ejemplo, la conferencia de presidentes autonómicos se inició por Zapatero. Esa es una instancia federal, federalizante. Es decir, nos reunimos para cooperar, ¿no? Hay muchas instituciones, organismos que expresan esta especie de pulsión federalizante. Por ejemplo, las cuencas hidrográficas. Esto es una institución federalizante. Hemos de cooperar, porque no tenemos más remedio que cooperar. Esa cooperación, claro, es posible que al mismo tiempo garantiza la cohesión del sistema. Tenemos que cooperar porque nos va la vida en ello, porque nos conviene a todos. Y por tanto, lo que se suele llamar la lealtad institucional no ha de ser una cuestión de voluntarismo, sino una cuestión de interés. Y el problema es que en España la lealtad institucional se ha planteado como una especie de desideratum casi ético, ¿no? De hombres que es legal. No, es que hay que hacer necesaria la cooperación. Hay que convertir en imprescindible la cooperación. No presentarla como un desideratum ético o estético, sino funcional, práctico. Que no se me olvide. El debate sobre el federalismo simétrico o asimétrico a mí me parece un falso debate. Quiero decir, el federalismo será español, será tan asimétrico como es el propio autonomismo español. El Estado de las Autonomías es asimétrico. No todas las autonomías tienen las mismas competencias. Algunas por razones prácticas, porque, en fin, no puede tener competencias sobre pesca Extremadura, pongamos por caso. Pero luego hay comunidades que tienen lengua propia, otras que no tienen. Y luego ha habido competencias que ha habido comunidades que las han querido y otras que no las han querido. El País Vasco no quiso competencias sobre prisiones y Cataluña sí, etc., ¿no? Entonces, digamos, la asimetría no tiene por qué significar en absoluto privilegio. Pues es simplemente el reconocimiento de las diferencias que no tiene por qué afectar, como tú decías, a los derechos básicos, en absoluto, ¿no? Entonces yo eso creo que sería un falso debate. Lo que sí creo es que habría que, como poco, resolver dos cosas.
Una, la clarificación definitiva o casi definitiva de las competencias. O sea, no puede ser que 40, camino de 50 años después, todavía estemos en la cosa esta de que a lo mejor hay transferencias, hay competencias que se transfieren o que se devuelven. O que... Esto, en fin, un Estado, para entendernos como Dios manda, debe tenerlo mucho más clarificado. Y por supuesto, parece deseable que hubiera una Cámara de Representación Territorial. ¿Por qué lo digo con esta prudencia? Porque a mí me suena bien lo de que haya una Cámara de Representación Territorial, esto es el Estado. Me suena bien sobre todo porque tal como está ahora es que es inútil, porque claro, ahora el Senado es una Cámara de segunda lectura, pero luego se devuelve y finalmente decide el Congreso, con lo cual el recorrido, el paseo por el Senado tampoco acaba de verse muy parecible. Eso no significa que yo tenga clarísimo que sí sería eficaz y funcional en una Cámara Territorial. En Alemania ahora se lo están replanteando. O sea que eso habría que analizarlo. Ahora, dicho todo esto, también me parece una cosa evidente, y es la federación, es decir, el Estado federal, evidentemente se ha de dotar de mecanismos que garanticen la unidad de la federación. Eso me parece claro como agua clara, porque si no, no es un Estado federal, si no, es otra cosa. Mecanismos para protegerlo. ¿De qué manera? No lo sé. La Constitución alemana tiene cláusulas de intangibilidad. Hay cosas que no se pueden cuestionar. La Constitución alemana. La unidad territorial y las libertades. No, bueno, es que esto se hizo, tal, en fin, después de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, sí, todo lo que quieras. Pero a lo mejor nos podemos plantear si un Estado federal debe tener alguna cláusula de intangibilidad. Por cierto, la Constitución española, según dicen los constitucionalistas, no tiene ninguna cláusula de intangibilidad. Claro que empieza declarando la unidad, pero solo faltaría. La Constitución tiene que declarar la unidad de lo constituido, pero no tiene cláusula alguna de intangibilidad. Todo puede ser planteado y replanteado. A lo mejor sería más operativo si hacemos una Constitución satisfactoria que hubiera una cláusula de intangibilidad. No sé. ¿Contestamos un momento? Bueno, yo creo que lo siento muchísimo por las preguntas que quedaban pendientes, pero es que igual nos damos un poco de tiempo, salvo que estés interesado en responder alguna pregunta más. Yo estoy disponible, yo estoy disponible, no me importa nada, pero si te hacen señales de que hay que cortar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que vaya bien. Muchas gracias.